Continuamos con el tema de unidades manejadoras de aire y bueno, vamos a ver las secciones que componen una unidad manejadora de aire. Primeramente, bueno, pues la sección de ventilación, que es donde se encuentran las turbinas y la transmisión que mueve estas turbinas y bueno, pues su trabajo básicamente es succionar el aire que nosotros tenemos en el exterior o en un momento dado nos sirve como extractor de las áreas que nosotros estamos acondicionando y pues su función es impulsar el aire para que pase por el sistema de filtración y también donde va a realizar el intercambio de calor, ¿verdad? Entonces tenemos esa sección de la ventilación, también como comentábamos, si nuestra unidad manejadora de aire trabaja como ventilación y extracción, tenemos una área de mezcla o de recuperación de energía del aire que nosotros ya acondicionamos previamente y ya inyectamos y lo estamos recuperando, pero aquí hay una condición bien importante para que se dé esta mezcla o para que haya esta condición. Bueno, pues lo que nosotros tenemos o debemos tener es una recuperación mínima de medio metro cúbico por segundo o 0.5 metros cúbicos por segundo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos aprovechando la energía que ya tiene el aire que en un momento dado nosotros acondicionamos. Después pues tenemos esa sección de mezcla donde lo que vamos a hacer es mezclar el aire que nosotros recuperamos de las áreas que ya se acondicionaron con el aire que nosotros estamos extrayendo del medio ambiente. Entonces ahí se hace la parte de la mezcla en nuestra unidad manejadora de aire para que después, bueno, pues se vaya a la sección de filtración donde decíamos, bueno, si nosotros tenemos una mezcla, pues necesitamos quitarle olores y eso se hace con filtros de carbón activado. Después, bueno, pues pasan normalmente a filtros de cartón, filtros bolsa, ¿verdad? Y en un momento dado, pues ya si en las áreas se necesitan ciertas calidades mayores de aire, pues ya tenemos filtros de alta eficiencia como los EPA o los ULPA. Pero nosotros en el área, en la unidad manejadora de aire, tenemos un sistema de filtración o una sección de filtración. Y aquí es algo bien importante que, por ejemplo, la mayoría de las manejadoras de aire traen medidores de presión diferencial para indicarnos cuando nuestros filtros ya se están saturando y nosotros podamos dar el mantenimiento o el cambio de ellos adecuadamente. ¿Sí? Antes, por ejemplo, se usaban mucho los medidores Dwyer, que eran unos medidores que tienen un líquido rojo que nos van indicando la diferencia de presión que hay entre la entrada y la salida del banco de filtros. Ahora, bueno, pues ya con la tecnología tenemos transductores que nos mandan ciertas señales a nuestros paneles de control y ahí nosotros podemos verificar qué nivel de eficiencia todavía tienen mis filtros de acuerdo al nivel de obturación que van teniendo con el tiempo. También, bueno, pues tenemos la sección del acondicionamiento del aire, que es la sección donde nosotros le vamos a proporcionar la temperatura y muchas veces la humedad que requiere el aire que nosotros vamos a inyectar. Recuerden algo importante, en el aire acondicionado tenemos algo que se llama sensación térmica. Y ya lo platicamos en alguna sesión anterior donde decíamos la sensación térmica no es en realidad la temperatura que existe, sino la sensación que tiene el cuerpo por el flujo del aire por medio de él. Cuando el aire fluye por nuestro cuerpo, pues lo que hace es robarnos la temperatura y eso pues nos hace que nosotros tengamos cierta sensación y vamos a ver que dentro del área de confort para nosotros como seres humanos tenemos que cuidar pues el grado de humedad,
tenemos que cuidar la temperatura del aire, tenemos que cuidar la velocidad, la cantidad con la que nosotros estamos acondicionando una cierta área. Pero en esta sección de acondicionamiento, pues es donde tenemos los serpentines o el serpentín, donde vamos a hacer fluir el agua helada que proviene del chiller, o el vapor de una caldera, o el agua caliente que proviene de un generador de agua caliente, ¿verdad? Dependiendo el tipo de aire que nosotros queramos inyectar en nuestros sistemas. Entonces, como lo veníamos platicando, bueno, pues las secciones básicas de nuestras unidades de aire acondicionado, de nuestras sumas, pues es la zona de ventilación, el área de filtración, el área de mezcla y el área de acondicionamiento, ¿sí? Donde decíamos, pues principalmente le vamos a dar la temperatura y la humedad que requiere el aire. A veces incluso cuando se requieren aires muy húmedos se llegan a colocar cortinas de agua, esto es brisas de agua, para que el aire capte cierto contenido de humedad, y bueno, pues se puede inyectar a determinados lugares. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna planta farmacéutica donde hay áreas que se denominan como de efervescentes. Voy a dar algunas marcas, a ver si no nos saturan, no nos censuran el video, ¿verdad? Por ejemplo, Alka-Seltzer, aspirina efervescente, Tapsin, cosas por el estilo, que requieren de ciertas condiciones de humedad en las áreas donde estas se fabrican. Entonces ahí, aparte de tener todo este sistema, tenemos un sistema de dehumificación o deshumificadores, donde le vamos a quitar la humedad que tiene el aire para que el aire no entre húmedo y no hagan reaccionar algún tipo de sustancias. Pero nuestras manejadoras normalmente van a traer estas partes, estos componentes, ¿verdad? Entonces, pues la constitución de nuestros equipos, de nuestras manejadoras de aire, pues comienzan por lo que es el gabinete y la estructura. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas partes y vamos a ver el mantenimiento básico que nosotros tendríamos que dar a cada una de estas partes. Y por ejemplo, en el caso de los gabinetes, pues se nos recomienda que nosotros hagamos inspecciones visuales para verificar que no haya láminas sueltas, alguna guarda suelta, tornillos flojos, todo esto con la finalidad de que nuestras unidades manejadoras obviamente no se dañen prematuramente y después no generen mucho ruido. Después vamos a ver que algo de lo que tenemos que controlar en los sistemas de aire acondicionado es el ruido que éstas pudieran generar. También algo de lo que nosotros tenemos que verificar, pues muchas veces donde se conectan los ductos con las manejadoras, traen mangas o absorbedores de vibración, ¿verdad? Por algún movimiento o alguna situación que haya, exista esa flexibilidad, y también nosotros tenemos que ver que muchas veces, pues dependiendo del tamaño de nuestras manejadoras de aire, se les ponen amortiguadores. ¿Por qué? Porque pues sabemos, está en movimiento la turbina, pues, son turbinas muy grandes que están girando a una velocidad muy alta. De acuerdo al tamaño, la velocidad a la que giran es muy alta. Entonces nosotros tenemos que ver que esos amortiguadores o esos absorbedores de vibración estén en buenas condiciones. Entonces, básicamente a lo que es el gabinete y la estructura, pues son las situaciones que nosotros tenemos que cuidar. La limpieza, ver que no haya láminas sueltas, que no haya guardas sueltas, que los seguros de las puertas estén funcionando, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de nuestras manejadoras de aire, pues cuando nosotros abrimos la puerta para poder ingresar a la sección de ventilación o a la sección de filtros, pues tienen un micro switch, ¿verdad? Donde nosotros abrimos la puerta y la manejadora automáticamente tiene que pararse. Obviamente cuando nosotros ya vamos a hacer el mantenimiento, cambio de filtros, etcétera,
pues nosotros tenemos que aplicar el sistema LOTO, ¿verdad? El sistema de etiquetado y candadeo de energías peligrosas. Porque en la manejadora, pues no solamente está la cuestión de la energía eléctrica. Recuerden, la turbina, pues es un elemento muy pesado, muy grande, que pues se puede mover en un determinado tiempo y eso pudiera causarnos algún daño. También, por ejemplo, si nosotros usamos serpentines con agua caliente, pues la temperatura es alta, o más si usamos vapor, pues está a más de 100 grados centígrados el vapor. Entonces todo eso se considera como energías peligrosas y tenemos que hacer el bloqueo de ellas en el momento de que nosotros quisiéramos aplicar algún mantenimiento, ¿verdad? Entonces, la estructura, las cubiertas, también, bueno, pues como comentábamos, tenemos un área que es el área de inyección, que nosotros ahí principalmente vamos a tener una turbina. La es la que le va a dar el movimiento al aire que nosotros queremos acondicionar, y decíamos a veces funciona como extractor, inyector, hay veces nada más como inyector, ¿verdad? Pero esta turbina nosotros, ¿qué tenemos que hacerle y qué tenemos que revisarle? Pues obviamente la limpieza, ¿verdad? La limpieza. Muchas veces la gente piensa que, bueno, pues la limpieza no importa en la turbina. Recuerden, pues es la que le va a dar el flujo al aire. Eso es algo importante. Pero también el balanceo. Muchas veces dejamos, o hay lugares donde se acumula mucha suciedad en la turbina y la gente dice, ay, pero pues es polvo, ¿verdad? O pelusa que se está... Sí, pero recuerden, esa turbina está trabajando a alta velocidad, entonces todos esos sobrepesos que de repente se forman en determinados puntos provocan un desbalanceo y eso va a provocar vibraciones, y muchas veces esas vibraciones le puede llegar hasta romper las flechas por algo que se llama resiliencia de materiales, ¿verdad? No sé si ustedes han visto en internet cuando ponen una copa de cristal y con la agudez de la voz rompen esa copa, es por medio de vibración. A veces nuestros elementos en nuestras unidades manejadoras de aire, a mí me tocó ver algunas flechas donde pues de repente flechas de 2 pulgadas y media, se tronaban, ¿sí? Se tronaban, ¿por qué? Porque la vibración que tenía la turbina, incluso a veces cuando la flecha era muy larga, pues ya no se ponía tan larga, se seccionaba la mitad y se le ponía un acoplamiento para que no fuera tan larga la flecha y así disminuyéramos el riesgo de que la flecha se pudiera romper, porque pues digo, ustedes imagínense, o si no les ha tocado ver ningún efecto de esos, imagínense el daño que pudiera provocar una turbina de estas si queda suelta girando a la velocidad a la que está girando. Esto, bueno, pues lo vamos a hacer en base a la inspección visual, recuerden, ¿sí? También algo que nosotros debemos de considerar en este aspecto de la turbina, ¿verdad? Es que si nosotros tenemos acoplamientos, pues los acoplamientos estén en buen estado y que tengan el apriete adecuado. Si es que, por ejemplo, a veces usamos acoplamientos Falk que estén lubricados con la cantidad de grasa adecuada. Recuerden, aquí la cuestión del balanceo, esto es el peso en cada uno de los puntos, es bien, bien importante. Si nosotros desbalanceamos nuestro sistema, bueno, pues entonces ahí nos vamos a meter en problemas muy, muy serios. Por eso se nos recomienda que pues en los mantenimientos mayores, si es que hacemos mantenimientos mayores cada año, pues algo de lo que hagamos es verificar el balanceo de nuestras turbinas para evitar sustos, para evitar detalles que pudieran presentarse si nosotros no hacemos esto. Recuerden, tenemos que hacer la inspección visual para ver que no haya deformaciones, para ver que no haya golpes, para ver que no haya desgastes. Entonces es importante, y recuerden, todo esto nosotros tenemos que ir anotándolo en un checklist, en una bitácora, para que esto quede asentado y bueno, pues todos sepamos las condiciones en las que están trabajando en nuestros equipos, ¿verdad? Dentro del sistema
de inyección de aire, pues tenemos la flecha, ¿verdad? Normalmente o en muchos casos a este es el alimento que menos casos le hacemos. A veces desmontamos, vamos a dar mantenimiento, etcétera, o por cambio de algún acoplamiento que ya esté dañado, o a veces las turbinas para montarse sobre la flecha traen manguitos cónicos para poder hacer el ajuste y el arrastre adecuado, o lo que se conocen como coples QD, ¿verdad? Que son coples cónicos para montar la turbina sobre este en la flecha. Entonces a veces esta es una parte que nosotros no le hacemos tanto caso, aunque nosotros pues tenemos que hacer verificaciones en nuestras flechas, por ejemplo la cuestión del desgaste, sobre todo como comentaba, cuando hay esos acoplamientos para montar la turbina sobre la flecha, si no tienen el apriete adecuado, pues a veces la flecha comienza a recorrerse de la turbina y eso empieza a generar un desgaste, o por ejemplo los opresores con los que a veces se sujetan las turbinas sobre las flechas, igual empiezan a dejar ciertas marcas sobre esto, entonces empezamos a tener ciertas deficiencias y eso recuerden, a la flecha pues es la parte que va a dar el movimiento a nuestra turbina, entonces debe de estar perfectamente alineada, debe de estar bien cuidadita de que no tenga flexión, porque pues recuerden, la flexión lo que va a hacer es que la turbina esté cabeceando y eso bueno pues puede provocar ruptura de alguna pieza en nuestras elementos, decíamos la alineación. Estas flechas, bueno, aunque muchas veces están montadas sobre chumaceras y la gente a veces tiene el concepto de que las chumaceras son autoalineables, pero no, si nosotros revisamos el método adecuado para montar chumaceras, nos vamos a dar cuenta que la chumacera puede tener una desalineación máxima de 5 grados, entonces la alineación de nuestras flechas igual es bien importante que nosotros la logremos, ¿verdad? Y también, como comentábamos, si nuestras flechas son en dos secciones, a veces porque tiene dos turbinas nuestra manejadora de aire, y hay acoplamientos entre sección de flecha y sección de flecha, pues verificar que tenga la separación adecuada. Recuerden, los coples normalmente no van pegados cara contra cara, hay que dejar un pequeño espacio entre las caras del cople. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que se calienta tiende a dilatarse, entonces el cople tiene que absorber esa dilatación que nosotros pudiéramos tener en las flechas. Y si tenemos acoplamientos que llevan lubricación, tenemos que verificar la cantidad de grasa adecuada para este acoplamiento, porque si no, bueno, pues vamos a desbalancear nuestros sistemas. Entonces es bien importante que nosotros vayamos verificando y, como decía, tengamos el checklist de todo lo que nosotros tenemos que ir revisando, tenemos que ir inspeccionando en nuestros equipos, ¿verdad? Decíamos, normalmente nuestras flechas pues van a ir montadas sobre chumaceras y bueno, pues a las chumaceras primeramente hay que revisarles la limpieza. Muchas veces al momento de relubricar, ¿verdad? Le echamos tanta grasa que rompemos los sellos, rompemos los retenes que tienen las chumaceras y pues la grasa queda ahí embarrada y después con el polvo pues se genera ahí cierta suciedad. Entonces limpiemos esos excesos de grasa que no debieran de haber, ¿verdad? Porque recuerden, si nosotros rompemos esos sellos con la grasa, entonces después el polvo va a poder ingresar y la grasa adentro se va a volver una masa que ahora, en lugar de lubricar, se va a volver algo así como una lija y va a desgastar a los elementos. Por eso a veces sacamos chumaceras con las bolas cuadradas, ¿verdad? O sea, la esfera ya no es esfera, sino ya tiene partes planas. ¿Debido a qué? A que la grasa pues ya no es ya no está cumpliendo su función de antifricción, ahora al contrario, está generando mayor fricción. También otro punto importante que nosotros tenemos que verificar pues es el desgaste, a veces por desalineación. Recuerden, una chumacera máximo 5 grados,
por desalineación, las chumaceras se desgastan rápidamente porque los elementos rodantes se salen de la pista y empiezan a rodar sobre los filos de las pistas. Entonces, eso es algo bien importante que nosotros tenemos que verificar cuando nosotros hacemos o vemos una chumacera. La cuestión de la alineación, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener, el reapriete de los opresores o de los tornillos prisioneros que tienen las chumaceras, verificar que sí tengan la cantidad de tornillos, mínimo traen 2, hay algunas que traen 3, otras incluso hasta 4 tornillos opresores, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar el ajuste que tienen nuestras chumaceras, y como comentaba, la parte de la lubricación, ¿verdad? Digo, yo quiero imaginar que ustedes ya no aplican la técnica aquella, ¿cuánta grasa le echo? Pues hasta que se vomite o hasta que salga la grasa vieja. No, recuerden, en las chumaceras no es así. Nosotros tenemos que revisar la información técnica y ver la cantidad de grasa adecuada que debemos aplicarle, y de acuerdo a la aplicación donde esté trabajando nuestras chumaceras, el tiempo adecuado en el que nosotros debemos relubricar estas chumaceras, ¿verdad? Porque a veces me dicen, no, pues cada semana le echo grasa. No, pues imagínate cómo está dentro la chumacera. Y siempre les pongo el ejemplo, le digo, a ver, si tú tuvieras ahorita que caminar y el agua te llegara a los tobillos, pues lo vas a hacer con cierto esfuerzo, pero ahora el agua ya no te llega a los tobillos, te va a llegar a las rodillas, ya vas a tener que hacer mayor esfuerzo. Lo mismo le pasa a nuestros rodamientos o a nuestras chumaceras cuando nosotros no los lubricamos de forma adecuada. Por eso es parte del mantenimiento que nosotros tenemos que hacer en estos casos, ¿verdad? También otro de los elementos pues es el motor eléctrico, que es el que le va a dar el movimiento a la turbina por medio de una transmisión de bandas. Normalmente, aunque nuestro motor tenga un sistema de variación de velocidad, es necesario muchas veces, no lo debemos conectar directamente a la turbina, sino que necesitamos una transmisión de bandas, ¿sí? Ahora, el motor eléctrico, pues ustedes lo saben, tienen que checarle temperatura, ¿verdad? Temperatura de acuerdo que esté de acuerdo al rango de placa que trae nuestro motor eléctrico. También pues el amperaje, ¿sí? Recuerden, el amperaje es bien importante, y recuerden el desbalanceo que puede haber entre la alimentación eléctrica, o sea el voltaje, y el consumo de energía. También a nuestro motor que mueve la turbina de nuestra unidad manejadora tendríamos que hacerle esas pruebas para ver si está trabajando adecuadamente o no lo está haciendo. Otra de los puntos es el análisis de vibraciones. Con eso, bueno, pues nosotros vamos a poder detectar si, por ejemplo, la banda está desalineada, si la polea no está bien balanceada, si, por ejemplo, el rotor ya está flexionado, si los rodamientos ya no tienen el ajuste adecuado. Aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros damos mantenimiento a los motores, yo creo que ustedes lo saben, lo han hecho, al momento de desensamblar el motor, de desarmar el motor, un rodamiento, normalmente el de la tapa delantera, sale con mayor presión que el de la tapa trasera. Y mucha gente dice, es que ya el de la tapa trasera está flojo. No, tenemos que entender el funcionamiento de los motores, ¿verdad? Bueno, de todo mecanismo que lleve dos rodamientos. Normalmente va a tener un rodamiento fijo y uno libre. Esto es, uno va a tener mayor presión que el otro, y en este caso de los motores, pues el que lleva mayor presión es el delantero, y el trasero sale con cierta libertad, ¿verdad? Pero para saber adecuadamente, pues tendríamos que hacer el cálculo de los ajustes del rodamiento y medirlos físicamente para ver si todavía está dentro de las tolerancias, y no recurrir a prácticas como tráete el punto y le damos unos puntos para que entre más forzado el rodamiento, o una laina, o el moleteado, o el famoso Loctite, ¿verdad? No llegar a esos puntos.
Entonces todo eso pudiera llegar a generar vibración en nuestros motores. Si hacemos el análisis de vibración, pues ahí automáticamente nos va a decir si algún rodamiento está ya flojo y pues cuál es el punto y qué tenemos que corregir en este caso. La limpieza, pues esa es básica, ¿verdad? Nuestro motor tiene que respirar para enfriarse, entonces la limpieza pues es básica. Si es que nuestro motor requiere de lubricación, bueno, pues tenemos que ver qué tipo de rodamientos trae. A veces hay algunos motores que traen la grasera, pero le pusieron rodamientos con tapas, con Zetas o con RS. Entonces a veces la gente, como le ve la grasera, va y le echa la grasita, ¿verdad? Y resulta que toda la grasa se está yendo hacia la parte del rotor y del estator, y después pues los motores se queman porque ya tienen mucha grasa ahí, ya se está haciendo el intercambio directo de la energía entre el rotor y el estator, y nuestros motores se queman, y cuando los sacamos la gente luego me dice, es que, pero por lubricación no es, mira, ahí está toda la grasa. No, pues es que es por eso, por toda la grasa que estamos haciendo. Igual que en el caso de las chumaceras, si requieren de lubricar los rodamientos del motor, tenemos que ver cuál es la recomendación del fabricante, tanto del motor como del rodamiento, ¿verdad? Por ahí algunas marcas de rodamientos nos dicen que pues la vida útil, si es que el rodamiento ya viene prelubricado, que la vida útil de la grasa, si está bien montado, si está bien ajustado y bien lubricado, el rodamiento tiene una vida útil mínimo de 2 años. Y esto no porque el rodamiento se dañe en sí, sino porque la grasa, ¿verdad? La grasa pues se deteriora y en 2 años pudiera llegar a acabarse. Entonces el cambio de rodamientos pues también lo podemos detectar si es que ustedes ya tienen un programa de mantenimiento, o en un momento dado con el análisis de vibraciones se pudiera detectar algo que es muy importante. Hay lugares, por ejemplo, donde dicen, no, pues cada 6 meses le cambiamos rodamientos para que no se dañe. Recuerden, cada vez que ustedes meten y extraen un rodamiento están provocando un desgaste tanto en caja como en flecha. Entonces van a sacar de parámetros rápidamente esos ajustes, y bueno, pues si su motor les iba a durar 10 años, ahora les va a durar 4, ¿verdad? Entonces son consideraciones que nosotros tenemos que ir tomando si es que no aplicamos un mantenimiento predictivo en este caso, o sea, el análisis de vibraciones. Otra de las partes importantes, bueno, pues son las bandas y las poleas. Decíamos, el motor se va a conectar con la flecha de la turbina por medio de bandas y poleas. Es importante que entonces nosotros aquí en este caso de las bandas y de las poleas verifiquemos alineación. Sí, puede ser que la transmisión sea de una banda, o que sea de 2, de 3, de 4, de 5, pero tenemos que verificar alineación y tenemos que verificar tensión en las bandas. Y esto, bueno, pues recuerden, tenemos que recurrir a los datos técnicos. ¿Sí? Tenemos que recurrir a los datos técnicos en cuanto a la alineación y a la tensión de las bandas. Por ahí hay reglas, ¿no?, que dicen un 32avo por cada pulgada de distancia entre centros. Son referencias que nosotros en un momento dado pudiéramos tomar, pero lo ideal es que nosotros vayamos al manual del equipo y ahí nos dicen específicamente la tensión de las bandas debe de ser de tanto, y pues ustedes lo saben, ya hay instrumentos con los que nosotros podemos medir la tensión y ya no recurrir al dedómetro, ¿verdad? Llegar y recargar el dedo para ver qué tanto flexiona la banda, ¿no? Y hacerlo un poquito más técnico, porque recuerden, estamos hablando de un equipo que aunque en teoría, ¿verdad? Mucha gente dice, pues no pasa nada, no, la seguridad, en este caso, pues recuerden, la turbina que estamos manejando está trabajando a una velocidad elevada, por lo tanto, si llegara a dañarse algún elemento de estos, pues la turbina puede sufrir algún daño y entonces nos meteríamos en un problema muy, muy serio. Entonces, la alineación y la tensión, recuerden, en base a las recomendaciones que nos dan los fabricantes, y obviamente el desgaste en las bandas. A veces tenemos 3, 4 bandas
incluso nosotros las alineamos, las tensamos correctamente, pero resulta que la banda de hasta el fondo, a veces cuando comienza a trabajar, empieza a hacer cierta vibración. Ese es un efecto que, bueno, pues yo he preguntado con muchos gente que fabrica equipos, con mucha gente que vende bandas y todo esto, y bueno, pues no han sabido decirme por qué se da ese efecto, que en la mayoría de las transmisiones de ese tipo sucede, ¿verdad? Hay 3, 4 bandas que están bien tensas y la del último no quedó bien tensa. Entonces es algo que bueno, pues nada más como comentario el hacerlo, ¿verdad? No es que esté mal alineado, mal tensado nuestra transmisión, sino que es un defecto que pues, se presenta en este tipo de transmisiones. Entonces el desgaste y algo bien importante, recuerden, cuando nuestras bandas chillan, ¿verdad? Hacen un rechinido al momento de arrancar, pues es porque están mal tensadas. Muchas veces nos dicen, pues échale tantito cosmético o brea para que trabaje bien la banda. No, eso va a provocar más daños. El cosmético son lubricantes que al contacto con los plásticos van a reaccionar químicamente, van a hacer que la banda crezca, se presione sobre las ranuras de nuestras poleas y entonces va a dejar de patinar, pero la fricción va a ser mayor y entonces pues vamos a tener problemas de desgaste prematuro y sobrecalentamiento, y ustedes a lo mejor lo han visto, pues las bandas empiezan como a perder las capas que tienen y por el calentamiento se empiezan a, este, a fracturar las bandas, ¿verdad? Empiezan a abrirse las bandas por el exceso de calentamiento. Recuerden, una transmisión de bandas trabaja en base a fricción. El lubricante, su principal función es disminuir la fricción. Entonces es parte del mantenimiento que nosotros tenemos que cuidar con nuestros mecanismos. El sistema o el área de filtración, como decíamos, pues a veces tienen filtros de carbón activado para los olores, tienen filtros de cartón para retener partículas grandes, luego tenemos filtros bolsa, ¿sí? O en algunos casos tenemos de fieltro, dependiendo la calidad del aire que nosotros tengamos, y ya en las rejillas, pues si se requiere, tenemos filtros ULPA o filtros CEPA, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lo que nosotros debemos cuidar es la limpieza en los filtros, el intercambio de filtros. A veces también tenemos filtros de malla metálica, ¿verdad? Entonces los filtros de malla metálica pues se sacan, se lavan, ¿verdad? Pero los filtros de cartón, los filtros de bolsa, pues esos hay que cambiarlos. Y para saber el momento en el cual nosotros tenemos que cambiarlos, pues tendríamos que estar monitoreando la presión diferencial que hay entre la entrada del aire en el sistema de filtración y la salida del aire en el sistema de filtración. Entonces, en este caso, bueno, pues debemos de tener un programa de cambio de filtros. Decíamos, si tienen filtros de malla metálica y de carbón activado, pues normalmente esos filtros se lavan, pero ya los filtros de cartón, los filtros bolsa, o algún otro tipo de filtros que ustedes manejen, pues ya no se cambian, esos se desechan, ¿verdad? Se tiran, incluso muchas veces se manejan como residuos peligrosos, dependiendo las áreas que nosotros estemos acondicionando. Entonces ahí nosotros tenemos el sistema o el área de filtración. Después, bueno, pues pasamos al área del intercambio del calor, donde van a estar los serpentines, y en este caso pues lo que requerimos es que esos serpentines estén limpios, porque recuerden, por ahí va a pasar ya el aire limpio. Entonces si mis serpentines están sucios, pues entonces voy a volver a contaminar el aire que nosotros estamos acondicionando. Entonces la limpieza, aquí tenemos o debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo, con la parte de la incrustación cuando manejamos agua helada.
¿sí? La parte de la dureza es algo que nosotros tenemos que controlar en nuestros chillers, en los sistemas que van a alimentar el agua. La dureza, recuerden, la dureza normalmente es sal de calcio y sal de magnesio, que con el cambio de temperatura esa sal se queda pegada en el tubo y entonces empieza a formar capas que son aislantes, ya no permiten, por ejemplo, que el agua que va fría le robe el calor al aire y entonces la eficiencia de mi manejadora de aire disminuya. Entonces sí es bien importante que nosotros verifiquemos esta parte de la limpieza, ¿verdad? Tanto externa como interna en nuestros serpentines. La limpieza interna, pues recuerden, la podemos controlar con el tratamiento del agua que nosotros usamos para alimentar estos serpentines. La cuestión de la oxidación, recuerden, la oxidación se va a dar por el oxígeno libre que hay en el agua. Entonces aquí es importante que nosotros, igual en el tratamiento químico que le damos al agua, controlemos esa parte del oxígeno, el oxígeno libre que hay, porque eso va a llegar a nuestras tuberías, ¿verdad? Que sean de acero al carbón o sean de cobre, y las van a empezar a deteriorar, y después de la oxidación, pues ustedes lo saben, se va a presentar el proceso de corrosión, que es el punto donde nosotros ya vamos a empezar a tener picaduras en las tuberías y entonces fugas de agua, y bueno, pues ahí ya nos metimos en algún problemón, ¿verdad? Porque pues a veces se truenan los serpentines dentro, y para encontrar la fuga, y luego pues si la encontramos para hacer la reparación, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos controlar todo esto? Pues controlando la calidad del agua. Por eso es importante que ustedes tengan ahí en su centro de trabajo kits para poder medir dureza, para poder medir pH en el agua, y que tengan algún proveedor que les haga el análisis del agua de alimentación a nuestras unidades manejadoras, para que no presenten algún tipo de estas deficiencias en nuestros serpentines. Y recuerden algo importante, nuestros equipos deben de estar aterrizados, porque en nuestros equipos hay diferentes tipos de materiales. Entonces se puede presentar la corrosión galvánica, ¿verdad? Que es que un material débil va a proteger de la corrosión a otro material más fuerte. Y entonces, por ejemplo, si tenemos cobre y acero al carbón, pues nuestras tuberías de cobre se van a empezar a deteriorar y vamos a empezar a tener problemas. Por eso la importancia de las tierras físicas en nuestros equipos. En el caso de los ductos, bueno, pues en el caso de los ductos, nosotros lo que vamos a tener que cuidar, pues obviamente la limpieza, ¿verdad? La limpieza que nosotros debemos tener para que el aire que estamos acondicionando sea con la calidad adecuada, ¿verdad? Entonces la limpieza de los ductos, también algo que nosotros debemos de cuidar mucho, pues es la cubierta o el forro que tienen, porque recuerden, si se pierde el forro, entonces el aire acondicionado entra en contacto directo con el medio ambiente, y eso comienza a generar condensación dentro de los ductos, y luego a veces estamos inyectando aire con mucho contenido de humedad, incluso empiezan a gotear las rejillas, las ventilas. ¿Por qué? Porque seguramente algún ducto por ahí está roto o ya perdió el forro, y está entrando en contacto directo con el medio ambiente, con la temperatura ambiente, y entonces está condensando. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte, la integridad de todos los ductos, ¿verdad? Que el forro sea el adecuado. Por ejemplo, a veces pues hay en algunos lugares, ¿verdad? Hay goteras, hay filtraciones de agua, o se rompe alguna tubería de los pluviales, ¿verdad? O alguna situación de esas que está cayendo sobre el forro del ducto, eso lo deteriora, y entonces el aire que yo estoy acondicionando pues ya no llega a los puntos de inyección con la calidad adecuada, y bueno, pues empezamos a tener problemas. Pero por eso es importante que nosotros revisemos esta parte de la ductería, ¿verdad? Sobre todo limpieza y la integridad que tienen nuestros ductos.
¿verdad? También algo importante, no es parte directa de nuestras unidades manejadoras de aire, pero son las que le proporcionan los servicios, el agua helada o el vapor o el agua caliente en caso de que nosotros las utilicemos. Entonces también en el caso de las tuberías, nosotros debemos de cuidar mucho que estén forradas correctamente, sean de agua helada, de agua caliente o de vapor, pues deben de estar forradas correctamente para que estos medios lleguen con la temperatura adecuada y podamos hacer la transferencia de calor adecuada en los serpentines y le demos al aire que nosotros estamos acondicionando la temperatura que se requiere en cada una de las áreas donde estamos acondicionando el aire, ¿verdad? También tenemos que cuidar mucho la cuestión de la incrustación. Normalmente nuestras tuberías van a tener retornos, entonces ahí en los retornos hay purgas, entonces ahí nosotros podemos detectar qué grado de incrustación pudiera tener nuestras tuberías de acuerdo al color con la que sale el agua. Hay veces que el agua sale muy blanquizca, ¿qué quiere decir? Que tiene muchas sales y que posiblemente nuestras tuberías ya se están incrustando, o a veces sale muy café, ¿qué quiere decir? Que la tubería se está oxidando, o a veces en esas purgas ya salen hasta pedazos de material. Eso quiere decir que nuestras tuberías ya se están corroyendo. Entonces, vuelvo a insistir, por eso la importancia de la calidad del agua con la que nosotros vamos a alimentar los serpentines para cuidar la integridad de nuestras tuberías, ¿verdad? Porque decíamos se pueden oxidar, se pueden correr o se pueden incrustar. Recuerden, la incrustación blanda pues es sal de calcio y magnesio, la incrustación dura ya es sal de sílice y se va a presentar sobre todo cuando nosotros alimentamos agua caliente a nuestros sistemas. También, aunque ya no forma parte directa de la unidad manejadora, nuestras válvulas reguladoras de aire, bueno, pues lo que requerimos es la limpieza, ¿verdad? Y la verificación del funcionamiento. A veces, bueno, pues trabajan con algún servo o a veces trabajan con un pistón neumático, pero todo esto pues recibe una señal de un controlador que nosotros tenemos en las áreas que directamente estamos acondicionando. Entonces, es importante que nosotros también revisemos el funcionamiento de estos mecanismos para tener la cantidad y la calidad de aire adecuada en cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la limpieza y tenemos que verificar el funcionamiento de nuestras válvulas reguladoras de aire en nuestros sistemas de aire acondicionado. Otra parte muy importante, no quiero decir que las demás no sean, ¿verdad? Pero todas son importantes, es la parte del tablero de control, donde, bueno, pues nosotros tenemos que hacer la limpieza adecuada con los productos adecuados, con las herramientas adecuadas, siguiendo todas las medidas de seguridad que se nos indican, ¿verdad? Ustedes lo saben, hay algo que se llaman las 5 reglas de oro en el trabajo con la electricidad, cuando nosotros vamos a trabajar sin energía. La primera regla de oro nos dice que nosotros debemos delimitar el área de trabajo, ¿verdad? Donde vamos a trabajar debe de estar delimitado. La segunda regla nos dice, bueno, pues entonces como ya delimitaste, ahora lo que vas a hacer es bajar el interruptor de la energía. ¿Sí? Entonces bajamos el interruptor. El tercer paso pues es etiquetar y candadear, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no vaya a haber nada de que, ay, caray, por ejemplo, ¿verdad? Estemos cambiando filtros y de repente alguien llegue y pueda arrancar la unidad. En este caso, bueno, pues vamos a estar trabajando en el tablero, pues para que nadie pueda subir el termomagnético que nosotros pudimos haber bajado. Entonces, el tercer paso, como decíamos, es etiquetar y candadear. El cuarto paso, pues tenemos que medir que no haya tensión, ¿verdad? O sea que en realidad el interruptor que bajamos es el adecuado y está funcionando correctamente, como con nuestro multímetro pues midiendo la ausencia de tensión.
Y para eso, bueno, pues hoy ya las normas de seguridad dicen que lo tenemos que hacer en 3 pasos. El primero de ellos es ir y verificar en donde nosotros sabemos que sí hay voltaje. Entonces ahí el medidor ya nos va a dar cierto valor. Después vamos al punto donde vamos a trabajar y medimos el voltaje, nos tiene que dar 0. Y vamos a regresar al primer punto para verificar que mi multímetro siga funcionando. Entonces ahí nosotros ya cumplimos el cuarto paso, que es el de verificar ausencia de tensión. Y el quinto paso pues es aterrizar todo ponerlo a sistema de tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestros tableros puede haber transformadores, puede haber capacitores, puede haber bobinas. Entonces todo eso acumula energía y pudiera ser que nosotros al meter la mano sin aterrizar pudiéramos recibir una descarga, a lo mejor pequeña, pero si estamos trabajando arriba de una escalera o en algún lugar complicado, pues pudiera generarnos algún accidente, ¿verdad? Entonces son elementos de nuestras unidades manejadoras de aire que nosotros debemos de controlar y obviamente darles el mantenimiento desde la carcasa, la estructura, la turbina, el motor, la transmisión, los filtros, las tuberías, los ductos, el sistema eléctrico, ¿verdad? Ahí en el sistema eléctrico, pues ya saben, hay que hacer reaprietes para que, bueno, pues nosotros estemos seguros de que no va a haber falsos contactos y eso pudiera generar, como lo vimos en la plática anterior, algún daño en nuestros motores eléctricos, ¿verdad? Entonces ese es el mantenimiento básico que tenemos que darle a las partes que nosotros o las que constituyen nuestras unidades manejadoras. Y ahora vamos a ver cuáles son las mediciones que nosotros tenemos que hacer para verificar que nuestra unidad manejadora está trabajando de una forma correcta. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer muestreos de la velocidad del aire. Recuerden, la cantidad y la velocidad de aire es lo que va a generar en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como no la temperatura normal, sino la sensación térmica. ¿Por qué? Porque recuerden, de acuerdo al volumen y la velocidad con que pase el aire en nuestro cuerpo, va a ser la temperatura que nosotros vamos a tener en el cuerpo. Y pongo el ejemplo, imagínense que ustedes están en una sala de juntas donde tienen un equipo mini split y tienen el evaporador. Entonces el equipo mini split está trabajando, pero debajo del equipo mini split está una persona sentada. A esa persona todo el flujo del aire le va a estar llegando. Y a lo mejor los que estamos en el lado opuesto, pues decimos, sí, a todo dar, ¿verdad? 20 grados centígrados. Y el que está abajo del mini split está temblando de frío, ¿verdad? Y dicen, ya apáguenlo porque hace mucho frío. No, pues si ahí dice que 22 grados. Pero lo que pasa es que como él está dando todo el flujo del aire, pues le está robando mayor cantidad de calor y por lo tanto la sensación térmica que tiene es muy muy baja. Por eso es importante que nosotros hagamos muestreos de las velocidades del aire. Recuerden, de 2 a 7 son equipos de baja presión o áreas de baja presión, de 12 a 16 metros por segundo vamos a tener áreas de alta presión. Entonces ahí es importante que nosotros hagamos estas mediciones, ¿verdad? Con un flujómetro vamos en el área de la rejilla de inyección, nosotros vemos a qué velocidad está saliendo el aire y vemos si tiene la velocidad adecuada. Recuerden, todo esto nosotros, todos estos datos específicos tenemos que verificarlos en el diseño de nuestro sistema, ¿verdad? En el diseño de nuestro sistema, el diseñador tuvo que haber puesto en estas áreas, tiene que haber tanto flujo, tanta velocidad de aire, tiene que haber tantos cambios por hora de aire, porque él tuvo que haberse basado en ASRAE, que como les comentaba, da tablas donde nos dicen, bueno, en edificios es esto, en centros comerciales es esto,
en áreas productivas es esto, ¿verdad? Y ahí nos da todos estos valores. Pero entonces, uno de los muestreos que tenemos que hacer es la velocidad del aire. También nosotros tenemos que muestrear el volumen del aire de la inyección y de la extracción, ¿verdad? Porque esto tiene una relación, no puede ser mayor el volumen de extracción que el de inyección, porque entonces vamos a tener ahí una presión negativa y vamos a empezar a tener muchos problemas, por ejemplo, de generación de estática y todas esas situaciones. Entonces tenemos que verificar esa relación que debe de haber entre el funcionamiento de la inyección y de la extracción. Recuerden, todo esto basado en la norma ASRAE, ¿verdad? Y en las normas ISO, pero para no meternos tanto en esos detalles tenemos que ir al diseño de la instalación, y ahí el diseñador nos va a decir cuánto tiene que haber de inyección y cuánto tiene que haber de extracción para que se cumpla con los cambios de aire por hora que deben existir, ¿verdad? Eso ya debe de estar determinado, cuántos cambios de aire por hora, esto es cuántas veces se va a renovar el aire en una hora. Y bueno, pues esto tiene que cumplirse con la unidad manejadora. Por eso a veces hay áreas donde, por ejemplo, apagan el aire y entonces nuestra controlador recibe esa señal y entonces la velocidad de la manejadora de aire comienza a disminuir, o a veces prenden y entonces el controlador recibe esa señal y empieza a subir la velocidad. ¿Para qué? Para meter mayor o menor flujo de aire en nuestra ductería y que se cumpla con los cambios de aire por hora en nuestros sistemas. También nosotros que tenemos que verificar, para que se cumplan los cambios, tenemos que verificar el caudal de aire, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos áreas medidas en metros cúbicos. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que tengo un área de 3 metros cúbicos y me dicen que tiene que haber 5 cambios en esa área, quiere decir que mi aire acondicionado va a tener que meter 15 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces, eso es algo importante para que se cumplan con estas situaciones de los cambios de aire, ¿verdad? Ahora tenemos que también nosotros muestrear los patrones de flujo de aire. Esto es bien importante, sobre todo en áreas donde nosotros queremos tener presiones diferenciales. Esto es que no exista una contaminación cruzada. A veces, pues, como les comentaba yo anteriormente, en un cuarto donde no quiero que se meta el contaminante del pasillo, pues la presión debe de ser mayor que la que hay en el pasillo. ¿Para qué? Para que todo lo que quiera entrar, la misma presión del cuarto, lo esté expulsando. Cuando tenemos esos casos, nosotros debemos de hacer muestreos de patrones de flujo, a ver qué tanto flujo hay en determinadas áreas y a qué velocidades están, porque recuerden que eso me va a determinar también la presión a la que mis equipos están trabajando. Algo muy importante, el nivel de vibración que hay en nuestros equipos de aire acondicionado. A veces la vibración la tengo en la turbina, pero se va en los ductos, y resulta que esa vibración se siente en el lugar donde nosotros estamos acondicionando. Por eso es importante que nosotros verifiquemos todos estos niveles. Como yo les comentaba, todo esto el diseñador de la instalación tuvo que habernos dado todos estos valores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar, porque recuerden, la vibración en el ser humano pues causa efectos muy severos, como por ejemplo daños en las articulaciones, dolores de cabeza, ardor en los ojos, situaciones como esos, y va muy de la mano con el nivel de ruido que nosotros debemos tener por el flujo del aire. A veces, si el aire sale con mucha velocidad, pues eso genera mucho ruido, y para el usuario es muy molesto el que nosotros estemos generando
tanto ruido con el sistema de aire acondicionado. Entonces debemos de cuidar todo esto. Recuerda, ¿dónde, insisto mucho, dónde tenemos que encontrar estos valores? Pues el diseñador nos los tuvo que haber dejado, y si no, de acuerdo a la aplicación que nosotros tengamos, nos vamos a tener que ir a la norma ASRAE, y ahí ellos nos dicen, mira, todas estas condiciones las tiene que cumplir tu equipo de acuerdo a la aplicación que tú tienes. ¿Sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, también tenemos que hacer el monitoreo de las presiones diferenciales, y para eso, pues normalmente entre las dos áreas donde queremos ejecutar o medir estas presiones, se ponen medidores de presión diferencial, ¿verdad? Ya sea físicos o sensores de presión, para que, bueno, pues nos den estos valores. Sí, aquí sobre todo es, como decíamos, para mantener un área presurizada y que no se vayan a meter los contaminantes de la otra área, lo que normalmente se conoce como contaminaciones cruzadas. Entonces también en algunos casos es necesario el muestreo de las presiones diferenciales. También otro de los monitoreos que nosotros tenemos que hacer, pues obviamente es el de la temperatura y la humedad. Y recuerden, esto va muy relacionado a la velocidad con la que está circulando el aire. Por eso decíamos, cuando nos hablan de áreas de alta presión o de baja presión, nos están hablando de las velocidades de 2 a 7 o de 12 a 16 metros por segundo. Entonces tenemos que controlar muy bien esto, y decíamos, ¿en base a qué? A la norma ASRAE y a la norma ISO, porque ellos son los que nos dicen cuál es la temperatura de confort para nosotros como seres humanos. Aquí en esta gráfica nosotros podemos observar, ¿verdad?, la franja azul claro, ¿verdad?, que nos habla, bueno, pues de ciertos contenidos de humedad y de temperatura, por ejemplo, más o menos de 22 a 28 grados centígrados, ¿verdad?, y en un contenido de humedad entre 35 y 65%, pero nos dan una franja más delgadita, ¿verdad? Una franja más delgadita, donde pues nosotros nos dicen, bueno, mira, tú quieres tener a la gente bien en el confort, pues entre 40 y 60% de humedad y una temperatura más o menos de 23, 24 grados centígrados, ¿verdad?, que es la temperatura o el área de confort para nosotros como seres humanos, pero donde nosotros vamos a encontrar estos valores, recuerden, en la norma o en el código ASRAE y en las normas ISO, que nos hablan en referencia a la calidad del aire que nosotros necesitamos para el aire acondicionado. Y también algo muy importante es el balanceo de nuestros sistemas. Esto lo hacemos en base a las válvulas que nosotros tenemos en la ductería, el hacer el balanceo de aire que vamos a inyectar en determinadas áreas. Pero también esto tiene que ver en base a cálculos que ya no tuvieron que haber dejado los diseñadores, y entonces nosotros, por medio del flujo de aire, vamos a decir, ciérrale a tal válvula, ábrele a tal válvula. ¿Para qué? Para ir balanceando la carga térmica en nuestros sistemas. Y aquí hay algo muy importante, y es algo que nosotros tenemos que hacer conciencia como gente que nos encarga del mantenimiento y la operación de este tipo de equipos. Tenemos que hacer conciencia en el usuario, ¿verdad?, que muchas veces es complicado, pero tenemos que hacer conciencia en el usuario, que su rejilla está calculada para determinada cantidad de calor, ¿verdad?, porque a veces pues se traen la cafetera, se traen aparatos que generan mucho calor, y eso hace, bueno, que nuestros sistemas se desbalanceen. Entonces es bien importante que nosotros hagamos conciencia en la gente con respecto a esto, ¿verdad? Entonces decíamos, el balanceo de nuestros sistemas es bien importante que nosotros lo hagamos.
en base, bueno, pues a lo que nosotros vamos manejando de las normas, como decíamos, la norma el código ARRA y bueno, pues las otras normas que intervienen en este tipo de sistemas. Ok, con esto damos por concluido nuestras sesiones de aire acondicionado, agradeciéndoles a nombre de ILSI Capacitación la atención que ustedes han puesto a estas pláticas referente a aire acondicionado y bueno, pues estamos para servirles.